Listo. ¿Hace conteo? Estamos en vivo. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a este nuevo espacio del proyecto Centro de Estudios de Justicia Transicional de la JEP. Un café con la JEP. Como esta es la primera vez que nos tomamos este café juntos, permítame mencionar muy rápido los objetivos que se tienen previstos. Se trata de contar mensualmente el trabajo de la JEP de la manera más pedagógica posible, en un ambiente relajado propio de un café. Esto es amable, tranquilo. Esta pedagogía comporta tratar todos los temas que se vengan adelantando en la JEP con rigor, pero con la mayor comunicabilidad posible. Este café se hará el primer viernes hábil, digamos, de cada mes, salvo este primero que por razones de nuestra invitada hoy se pasó al viernes siguiente, pero en adelante lo seguiremos haciendo los primeros viernes de cada mes. Hay ciertas condiciones para asistir a este café. La primera es estar cómodos, tomarse un café, por lo menos uno, en esta hora que vamos a conversar sobre los avances de la JEP en alguna actividad concreta. Estos avances serán no solamente los judiciales, por supuesto, que van a ser los protagonistas obvios de como que es la función misional principal de la JEP, pero también otro tipo de labores que se realizan en la JEP para apoyar precisamente esa labor judicial. Por ejemplo, el trabajo realizado en el GRAI o en la Secretaría Ejecutiva o en la Subsecretaría Ejecutiva, en las comisiones reglamentarias que tiene la JEP, como la Comisión Étnica, la Territorial, la de Género, la de Participación, la de Justicia Transicional. Este espacio igualmente va a estar coordinado por 4 colegas, las magistradas Marcela Giraldo de la Sala de Amnistía o Indulto, la magistrada Heidi Baldosea de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas y la magistrada Ana Manuela de la sección, Ana Manuela Ochoa de la sección de no reconocimiento y por supuesto del suscrito de la sección de apelación. Y bueno, para abrir este primer café tenemos una invitada muy especial, que es la magistrada Julieta Lemaitre, invitada en su calidad de relatora del macrocaso 1, llamado toma de rehenes y graves privaciones de la libertad cometidas por las FARC, pero pues más conocido coloquialmente como el macrocaso sobre los secuestros cometidos por esta guerrilla. Lo que vamos a hacer con la magistrada relatora, la magistrada Julieta, es conversar sobre este tema que ella lideró en la JEP para la producción del auto más importante que hasta este momento se ha producido en la JEP, que es este auto relacionado con el caso 01 sobre el que ya ella nos va a contar. Entonces, yo voy a iniciar con unas preguntas muy gruesas, luego que ella nos vaya contando los detalles de su trabajo. Estaremos atentos en el chat para las preguntas que ustedes tengan. Y bueno, pues muchas gracias, Julieta, por acompañarnos en la inauguración de este espacio que esperamos sea un espacio útil para la ciudadanía, para la JEP, para quienes estén interesados y están permanentemente interesados en el trabajo de la JEP y en el proceso de paz en general en Colombia y en el mundo. Una primera cosa, magistrada Julieta, que quisiera preguntarle para el inicio de esta conversación, muy en general, ¿en qué consistió esta decisión tomada por la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad en este famoso auto de enero de este año, en el que se determinaron los hechos y las conductas por responsabilidad individual al secretariado de las FARC? ¿Y por qué es importante para el trabajo de la JEP
y para la sociedad en general esta decisión que han tomado. Muy buenos días, Julieta. Buenos días, Danilo. Muchas gracias por la invitación y también por el espacio para beneficio también de toda la JEP. Miraré con atención los siguientes, me parece muy chévere. Bueno, el autodeterminación de hechos y conductas no aparece como tal en la norma. Lo que dice la norma es que una vez la sala de reconocimiento tenga toda la información sobre lo que sucedió y la haya contrastado, el producto de la contrastación se le muestra a las personas que están involucradas en los hechos para que decidan si reconocen que eso fue lo que sucedió o si niegan la imputación y se van a un juicio. Pero para entender lo que es esto en el proceso, yo creo, como esto es también para un público en general, hay que entender qué hace la sala y qué hace la sala dentro de la JEP. Que es que en un primer lugar la sala hereda toda la investigación que había hecho la Fiscalía General de la Nación, ¿sí? sobre en el caso que nos concierne, toda la investigación que había hecho la Fiscalía General de la Nación sobre las FARC, los secuestros cometidos por las FARC. Heredamos también todas las limitaciones de la justicia ordinaria y yo siempre creo que es importante empezar destacando la labor de los fiscales y los jueces que en medio del conflicto armado y en circunstancias muy difíciles y casi que heroicas en muchos momentos documentaron lo que estaba pasando, ¿sí? Documentaron los secuestros. Hay que tener en cuenta que la Fiscalía se apoya en la policía y que esto supone una presencia institucional, es decir, el diseño implica que la policía puede ir a investigar, que el Estado tiene el monopolio de las armas, realmente es un diseño institucional para tiempos de paz. Y sin embargo, en tiempos de conflicto armado, de todas maneras, la Fiscalía hizo un esfuerzo enorme por investigar lo que estaba haciendo el grupo armado. En zonas donde no podía ir la policía, no podían ir los fiscales, en picos de conflicto armado. Entonces, como es evidente, la investigación que recibe la sala tiene unas limitaciones. Y ese es lo primero que hace la sala, es heredar todo esto, ¿sí? Tiene unas herramientas para armar el caso que le da la ley a partir de la experiencia de justicia y paz. Puede priorizar y eso ya es un gran avance. Puede decir, voy a armar casos solo contra los máximos responsables, voy a hacer solo lo más grave y representativo o voy a empezar por lo más grave y representativo. Y eso ya es una herramienta muy importante. Entonces la sala se enfrenta a la Fiscalía, le entrega todo y dice, bueno, vamos a buscar lo más grave y representativo, los máximos responsables, y puede agrupar todos los hechos en macrocasos. De hecho, la Corte Constitucional dice que debe armar macrocasos, es decir, agrupar lo que se ha venido manejando como hechos individuales. Cada secuestro tenía un expediente, de alguna manera, a menos que fueran secuestros colectivos, pero en principio cada secuestro tenía su expediente, es decir, son cientos de expedientes. Agruparlos en un macrocaso, ¿sí? Donde se destaca lo más grave y representativo, se buscan los patrones y estamos hablando también de un marco de referencia de crímenes internacionales. Básicamente, qué crímenes de guerra se cometieron, qué crímenes de lesa humanidad se cometieron. Ese es el énfasis que tiene la sala, eso es lo que le concierne, porque esto es lo que se le va a pasar al Tribunal de Paz, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad, básicamente. Entonces, no sé si ya se empieza a dar cuenta que esto es un reto enorme, ¿sí? Porque vas a tener expedientes, cientos, miles de expedientes, de cientos de hechos individuales, y sabes todo el tiempo cuando estás en la sala, tú sabes que hay un subregistro, tú sabes que hay muchas cosas que no se documentaron por las circunstancias mismas de la guerra. Y estás situado en Bogotá con esta cantidad de material y hay que armar un macrocaso. Y hay que armarlo en una etapa previa, que es la otra parte importante del diseño institucional. Es decir, lo que decidieron los firmantes del acuerdo de paz, el gobierno, fue en esta etapa previa, la sala arma todo, se lo muestra a los comparecientes. Si los comparecientes aceptan lo que está allí, no hay necesidad de un juicio y no hay investigación de la unidad de investigación y acusación,
sino que lo que ya se aceptó se pasa al tribunal como para una especie de sentencia anticipada, es decir, van directo a la sanción porque aceptaron lo que estaba allí, lo cual le pone una responsabilidad muy grande a la sala, porque efectivamente lo que se supone que deben aceptar es lo que sucedió, pero lo que sucedió, como le estoy diciendo, tiene todas las limitaciones que heredamos de la investigación de la justicia ordinaria, por las circunstancias del conflicto armado y lo que ya sabemos. Entonces, esto es una gran presión sobre la sala, este paso que hace de decidir si los comparecientes están o no diciendo la verdad, de manera que puedan seguir a su sentencia anticipada, ¿sí? De una vez directo a la sanción propia, en lugar de pasarlo a la unidad de investigación y acusación que tiene cientos de investigadores que van ya a mirar aquello que los comparecientes nieguen, ¿sí? El apoyo que tiene la sala en este proceso y en esta gran responsabilidad es la participación de la sociedad civil, porque el diseño institucional le da un rol muy grande a la sociedad civil. Los informes de la sociedad civil casi que valen lo mismo que lo de la fiscalía. Y es como un contrapeso a las deficiencias de la investigación en la justicia ordinaria. Tenemos que recibir los informes de la sociedad civil. Pero no solo eso, sino que también nos hemos preocupado por escuchar a las víctimas, en el entendido que en su momento la justicia ordinaria no solo tuvo un subregistro por sus propias dificultades de documentar lo que sucedía en el conflicto armado, que son naturales a la vocación civil y pacífica de la investigación que hace la policía, sino que además las mismas víctimas no denunciaron porque tenían miedo, ¿sí? O incluso tenemos procesos por el diseño de la justicia ordinaria que llegan a sentencia sin que nunca se hable con la víctima directa. Sea porque la víctima directa en los secuestros de larga duración estuvo secuestrada todo el tiempo, o porque son procesos que se llevaron contra personas capturadas que negocian una sentencia anticipada en la cual se acepta básicamente que secuestraron a alguien o que participaron en un secuestro, pero no se documentan mayores detalles. Parte de la negociación de la sentencia anticipada implica, por ejemplo, que no se documentan los agravantes, sino que se aceptan los cargos por secuestro sin agravantes, y los agravantes corresponden muchas veces a la experiencia de la víctima en el cautiverio. Entonces estas cosas no se estaban documentando. Por eso también le dimos mucha importancia en este proceso a las voces de las víctimas, a las víctimas que de manera voluntaria quisieron venir a la jurisdicción y participar en el proceso y contarnos su historia. Entonces, ¿qué tenemos? Una gran cantidad de información de la Fiscalía que vienen, los informes que presentan los fiscales y la documentación de soporte de esos informes. Tenemos los informes que presenta sociedad civil, que en el caso de secuestro inicialmente no eran tantos como en otros temas, porque la sociedad civil no se organizó tanto como se ha organizado en crímenes de Estado para documentar lo que hacía las FARC, pero tenemos informes de sociedad civil. Y luego hicimos una campaña de acreditación de víctimas, que fue buscar a las víctimas a que nos contaran cómo había sido su experiencia, cuáles eran los hechos, y también para escuchar a ver qué querían saber, y que, como estamos guiados de todas maneras por los principios de justicia restaurativa, cuál había sido su afectación y qué tipo de medidas podían restaurar de alguna manera mínima esa afectación. Entonces, lo que hace la sala es conseguir esa información, lo que tenía la Fiscalía, lo que tenía sociedad civil, lo que cuentan las víctimas, y la metodología que nos da la norma es contrastar. Se compara lo que dicen esas tres fuentes principales, las víctimas, sociedad civil, los informes, se le muestra a los comparecientes, y ahí viene la cuarta fuente o tercera, si unimos sociedad civil con las víctimas, fuente de contrastación, que es que se llama a los dirigentes, en este caso, a que den su versión de lo que está ahí, de lo que está en los informes y de lo que dice la sociedad civil y de lo que dicen las víctimas. Entonces eso va comparando todo esto. El reto es cómo se compara. Entonces lo comparamos pues en torno a la pregunta por si se cometieron o no crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, y después podemos hablar más de la metodología si quieres. Pero la autodeterminación de hechos, lo que hace es el producto de ese proceso, que duró casi 3 años, de escuchar a las víctimas, escuchar a los comparecientes, mirar todo lo que tenía la Fiscalía y convertirlo en un relato
que los comparecientes pudieran leer y decidir si se iban a juicio por esos hechos, o sea, si los negaban o negaban su responsabilidad individual, o si aceptaban los cargos y seguían a una sanción propia. Entonces, lo que hace realmente la autodeterminación de hechos y conductas es recoger todos estos años de investigación de una manera coherente y guiada por el norte de identificar cuáles son los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad que se cometieron. Con lo cual, de alguna manera, se deja de lado temas más estructurales sobre las circunstancias del conflicto armado, que es otra parte del diseño institucional que es importante entender. Y es que la Comisión de la Verdad funciona de manera paralela a la JEP. La Comisión de la Verdad también tiene como uno de sus temas de investigación el secuestro. Pero allí, como tema de investigación, el secuestro, el interés de la Comisión de la Verdad es más sobre las condiciones estructurales o los contextos en los cuales sucede esto. Y la concentración, entonces, de la sala de reconocimiento es sobre las responsabilidades individuales y las acciones que realizaron, en este caso, la antigua guerrilla, y cuándo se cometieron crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Ese es el énfasis y eso es lo que es ese auto. Si fuera más que eso, no serían 300 páginas, sino que sería mucho más extenso. Pero ese es como el logro del auto. Y es la primera vez que lo hace la sala. Estamos preparando otros y siguiendo con esta metodología. Muy impresionante, ¿no, Julieta? En esta primera parte, antes de pasar ya a otros aspectos para enfatizar la metodología, cuéntenos algunos datos. Ya ha mencionado, Julieta, la campaña de acreditación, la cantidad de expedientes, pero en términos muy abstractos, yo creo que vale la pena informarle a nuestros acompañantes al café ciertos datos, si los tiene a mano, de ciertos números, que creo que por lo que, claro, lo que está en el auto y lo que acabas de narrar, son datos impresionantes para armar este macrocaso en estos 3 años. Cuéntenos algo de los datos, Julieta. Pues como en cantidades, los informes mismos, por ejemplo, la Fiscalía nos entrega un informe de secuestro y luego nos entrega otra serie de informes que también revisamos porque también tenían datos de secuestro, como el informe de desaparición forzada, el informe de homicidios, el informe de violencia sexual, ahí había algunos datos de secuestro. Pero también miramos lo que respaldaba eso. Por ejemplo, miramos, son como 600 relatos en el SIGIP, que es el Sistema de Justicia y Paz, en el cual había relatos de víctimas, porque algunos de estos procesos, con los desmovilizados antes de la firma del Acuerdo de Paz, ya se habían llevado a Justicia y Paz. Entonces miramos más de 500 relatos en el SIGIP, miramos también expedientes, tenemos como unos 400 expedientes, de los cuales hemos revisado unos 200, casi 300, tenemos casi 500 expedientes. Miramos, hay una fuente de información muy importante que respalda el informe de la Fiscalía, que es lo que se conoce coloquialmente en la JEP como los tomos, que son 56 tomos, cada uno tiene unas entre 500 y 600 folios, que compilan, el grueso de eso compilan lo que el ejército incautó en diferentes operaciones y que fue custodiado por la Fiscalía, o sea que tiene valor probatorio. Entonces son muchos documentos, comunicaciones organizados por bloques y por frentes y de manera cronológica. Son 56 y cada uno tiene como 500, 600 páginas con algunos documentos incluidos de análisis de policía judicial. Entonces se revisaron todos los tomos, porque parte del reto de lo que tocaba hacer con esto que nos entregaba la Fiscalía era que era la primera vez que teníamos que reconstruir cómo funcionaba la antigua guerrilla. Y no solo cómo funcionaban los documentos, sino cómo funcionaba en la realidad. Estamos hablando de un ejército que es un ejército irregular, en una guerra asimétrica. Entonces, si se va a derivar responsabilidad penal,
tocaba que esa responsabilidad se derivara de la manera como realmente funcionaba la guerrilla y no como decía que funcionaba la guerrilla sobre papel. Imagínense, si las leyes del Estado no explican exactamente cómo funciona el Estado, pues mucho menos en una organización irregular. Entonces tocaba documentar eso, y eso fue un esfuerzo de reconstrucción muy grande que también ya le queda a la JEP y que continuamos. Entonces eso en parte de lo que entregaba la Fiscalía. Por otra parte, de otros informes, miramos lo que tenía el Centro de Memoria Histórica, incluyendo su archivo, que tenía un archivo para el informe que hicieron de secuestro. La Fundación País Libre, si bien se disolvió, antes de disolverse le entregó a la JEP su archivo. Y tenemos, en total creo que son 19 informes de sociedad civil, de 19 informes en total, incluyendo los de la Fiscalía. Creo que son 12 o 13 de sociedad civil. Algunos tienen bases de datos o relatos, entonces se examinaron eso. Se examinó también para una fuente muy importante para la reconstrucción de cómo funcionaba en realidad la guerrilla, es los relatos de los desmovilizados que le hacen a una entidad que se llama el Grupo de Atención al Desmovilizado, o de Atención Humanitaria al Desmovilizado, el GAD. Y ahí hay relatos de gente más que todo raza en el momento en que se desmovilizan. Y pedimos un filtro con cuando esos relatos hablaban de secuestros. Entonces eso también se miró. Esto en cuanto a la parte documental, y se empezaron a armar perfiles de la organización y perfiles de los secuestros cometidos por cada unidad, con todas estas fuentes. Luego, otra fuente muy importante fueron las versiones voluntarias. Llamamos a versión y seguimos llamando a versión a quienes identificamos habían dirigido la organización. Llevamos, creo que ya son 63, 64 versiones individuales, porque las hemos seguido haciendo después del auto, de individuos en los cuales identificamos cómo fue su carrera dentro de la organización, qué roles ocuparon, qué responsabilidades tuvieron, y también le preguntamos cómo funcionaba el secuestro o los secuestros. Y hicimos versiones colectivas, una por bloque, y esas versiones colectivas, porque la norma dice que la antigua guerrilla puede dar una versión colectiva. Fueron muy interesantes en el sentido que fueron precedidas por reuniones de los excombatientes en los cuales ellos trabajaron en grupo para producir una versión escrita con los relatos de todos sobre los secuestros que había llevado a cabo su unidad. Pero también hicimos una oral que fue en diferentes sitios del país en los cuales les hacíamos preguntas que teníamos sobre esos escritos que estaban entregando. Entonces tenemos las versiones de ellos, que las transcribimos para poderlas trabajar también, básicamente con software de análisis de narraciones. Usamos un software comercial para análisis de grandes cantidades de datos cualitativos, o sea, de narraciones. Y hemos acreditado 2.600 y pico, los picos se me olvidan, y además que están cambiando todo el tiempo, de víctimas que de manera individual llenan un formulario. Esto fue también una campaña que hicimos, porque en principio, por una parte, los secuestros ocurrieron, el pico del secuestro fue a finales de los años 90, entonces esto es ya hace más de 20 años. Y la sociedad civil, si bien se organizó en su momento, el secuestro fue un tema en esa época que movilizó mucho. Y hay varias reformas legales lideradas por sociedad civil, y ahí es emblemática la labor de País Libre. Con el tiempo, estas organizaciones se habían disuelto. Entonces, no teníamos, como sucede para otros temas, como representantes de la sociedad civil que ya aglutinaran y representaran. Ervin Hoyos tenía el archivo de las voces del secuestro, pero no había como una gran movilización o representación. Entonces hicimos una campaña con el apoyo de la Procuraduría, que capacitamos a y en esto fue muy importante el periodo en que estuvo apoyando el caso del magistrado Roberto Vidal, porque esto lo hizo el despacho de Roberto Vidal,
que apoyó el caso de movilidad vertical, sobre todo en los temas de llegarle a las víctimas, que era un reto muy grande que teníamos. Entonces, lo que hizo el despacho, que fue muy bonito, fue capacitar a los personeros para hacer jornadas de capacitación en los sitios donde detectábamos. Había habido secuestros, pero no teníamos casi relatos de estos lugares, además de los sitios evidentes, o sea, Cali, Medellín, Bogotá, pero también en sitios donde sabíamos que había habido o teníamos alguna información que había habido secuestros, pero no teníamos relatos, como por ejemplo en Montes de María. Entonces, también hicimos en equipo cuñas en radio comunitaria y jornadas para explicarle a la gente que quisiera qué hacía la JEP, y se creó un formulario que se puede entregar por escrito, se puede llenar en línea, y ahí las víctimas narran qué fue lo que les sucedió. Llegaron en grupos familiares. Lo que aglutina al secuestro mucho son grupos familiares más que otro tipo de agrupación. O sea, hay otros crímenes que afectan, por ejemplo, asociaciones o regiones, pero este crimen afecta sobre todo a la familia y la gente llega con su familia. Tenemos una instancia que a mí me conmovió mucho, si bien jurídicamente era imposible. A mí me conmovió mucho una víctima que nos pidió que acreditáramos a su mamá como víctima. Su mamá había muerto y él dice que su mamá murió de tristeza al estar él secuestrado y que quería que se reconociera que su mamá también había sido víctima del secuestro. La gente llega en grupos familiares y nos cuenta. Entonces esas narraciones en esos formularios también las sistematizamos y produjimos un documento de análisis y sistematización de las narraciones de las víctimas, pero no solamente en el momento en que se acreditaron, sino que después les mostramos a las víctimas las versiones que habían hecho los exguerrilleros de las preguntas que ya les habíamos hecho de secuestro. Y a medida que fueron llegando las víctimas, ya hoy en día hay unas víctimas, las víctimas están en las versiones y hacen preguntas a través de sus abogados. Pero también íbamos a tener unas audiencias de observaciones que estaban programadas empezaban a final de marzo del 2020, que es una de las grandes tristezas que yo tengo con este caso, que no pudimos hacer las audiencias con las víctimas. Teníamos programadas 11 audiencias en todo el país para escuchar a las víctimas directamente, no solo por escrito, pero terminamos escuchándolas fue por escrito, porque se les dio traslado de las versiones también en talleres de diferentes maneras. Hubo talleres de traslado para las víctimas que querían en un taller, podían ir a la JEP o podían ver las versiones por el internet, y ahí hemos estado intentando mejorar nuestras posibilidades técnicas, que hemos tenido también limitaciones, pero hemos hecho un esfuerzo porque todo esto se puede hacer también por internet. Entonces las víctimas hicieron observaciones a las versiones, que también son relatos. Entonces todo eso lo analizamos, lo sistematizamos y sacamos un documento de observaciones de las víctimas. En ese punto, escúchame, en ese punto de las víctimas es que ya han llegado muchas preguntas y quisiera aprovechar de parte del relato en el que vas para digamos, informar y dar respuesta a algunas de las preguntas que ya nos han llegado. Sí, gracias. Y además esto es muy raro hacerlo en la casa porque yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero yo estoy sola en mi casa. Entonces, cuando uno está hablando frente a la gente, pues le puede ver si la gente tiene preguntas y hay como una interacción. Por aquí yo estoy sola y no sé qué. Entonces, sí, gracias. Yo me encargo de irle contando. Tenemos cerca de 160 personas conectadas y ya se imaginará la cantidad de preguntas que han ido llegando. Y hay una en particular que enlaza con algo que quería preguntarle a propósito del relato de las víctimas, que es parte del corazón de la providencia que sacaron ustedes, y tiene que ver con el daño, ¿verdad? Allí hay una caracterización del daño. Y ya ha dicho Julieta algunos aspectos, pero me gustaría que volviera sobre aspectos específicos del daño que están determinados en el auto y cómo los viene percibiendo la sala. Ese tema del daño que está conectado, por supuesto, con los relatos de las víctimas y el sentir de las víctimas, ¿cómo está percibido y precisado en la decisión?
Sí, nosotros en todo esto, desde el inicio, cuando empezamos a hacer las matrices de análisis, el daño siempre fue una fila de la matriz de análisis. Si ustedes se imaginan, o se lo voy a tratar de decir como la manera más didáctica, como una matriz que tiene filas y tiene columnas y tiene filas, ¿sí? Entonces, la columna son todas las fuentes de información, ¿sí? Los informes de la fiscalía, lo que dicen las víctimas, lo que dicen los comparecientes. Pero parte de lo que había que plantear desde el inicio es cuáles eran las filas, o sea, nosotros qué íbamos a comparar de lo que decía cada uno. Por decir algo, si una fila necesaria es el tema del mando, pues estamos hablando de responsabilidad del superior. Entonces, un análisis en todas las fuentes era quién daba las órdenes, ¿cierto? Siempre desde el inicio planteamos que una fila, o sea, una categoría con la cual íbamos a analizar todas las fuentes, era el daño, entendido en dos dimensiones. Una es como está tipificado en cómo, no puede decir, cuando las circunstancias del secuestro, y esta es una palabra que usa el analista, eran especialmente dañosas. Eso en derecho penal también se ve como los agravantes. Por ejemplo, si se infligió sufrimientos de manera deliberada. O sea, cuáles eran los sufrimientos de las circunstancias del secuestro adicionales a al secuestro mismo, ¿sí? Porque el secuestro mismo ya es un gran sufrimiento, pero teníamos ahí la categoría de lo que agravaba el secuestro a través del sufrimiento que se estaba infligiendo. Y el daño es, claro, un marcador de que se sufrió, ¿sí? Como una consecuencia o parte del relato, y surge en el lenguaje natural cuando las víctimas cuentan la experiencia, no solo lo cuentan de una manera, digamos, desnuda, como esto fue lo que pasó, sino que cuentan su sufrimiento, que es una categoría importante del daño. Y la otra dimensión que también tuvimos un interés grande en documentar fueron las consecuencias, o sea, el daño como consecuencias, pero no en el sentido de tasar el daño como en el Consejo de Estado, sino por las limitaciones que tenemos nosotros en ese sentido, pero sí en cuanto a lo que conlleva la justicia restaurativa. Porque en este modelo de la JEP, en el cual si los comparecientes reconocen, dicen sí, esto que dicen las víctimas, esto que dice el Estado, esto fue lo que pasó, y hay suficiente coincidencia para que la sala diga, están reconociendo, el principio que guía esa parte del proceso, sobre todo, es de justicia restaurativa. ¿Qué quiere decir la justicia restaurativa? Que hay alguna satisfacción de las víctimas con el proceso. Y esto es bien complejo porque, como estamos hablando de un macrocaso, tiene una dimensión colectiva, ¿sí? O sea, entender que hay una afectación de la sociedad, de las comunidades y también de las familias, y no solamente como del individuo. Entonces, intentamos documentar esto y documentar esa afectación. ¿Por qué? Porque la sanción propia, en caso de reconocimiento, la sanción propia que pone el Tribunal de Paz tiene como mandato de justicia restaurativa de alguna manera responder a lo que pasó, ¿sí? Porque eso es como lo que genera también la satisfacción, que los trabajos que se hagan tengan una dimensión de responder a lo que pasó. Y también hay una parte del régimen de condicionalidad, que son las condiciones que tienen que cumplir los comparecientes para beneficiarse de todo esto, que implica esto. Por ejemplo, parte del régimen de condicionalidad es que los comparecientes, si hay desaparecidos, tienen que ayudar con la información que tengan de dónde están las personas, de lo que puedan saber, que ayude a encontrar a las personas desaparecidas o a sus restos, si es el caso. Pero eso también implica que la sala le pueda brindar al Tribunal de Paz como una comprensión de esto qué es, qué conlleva, qué fue lo que pasó. También hemos descubierto e intentado responder a un tema que no es directamente o no es solamente la documentación del daño,
sino que tiene que ver con este, o sea, se fundamenta en eso, pero también tiene que ver con el tema de la verdad, ¿sí? O sea, la verdad está en el nombre de la sala de reconocimiento, ¿sí? Se reconoce la verdad de los hechos. Pero lo que las víctimas experimentan como la verdad de los hechos tiene que ver también con el daño sufrido. Se lo puedo poner de una manera muy fácil, que es que la verdad que quiere una familia que está buscando a su ser dado por desaparecido es realmente la verdad de dónde está la persona que están buscando, ¿sí? No tanto lo que es importante para la sociedad, la verdad de cómo funcionaban las FARC o por qué secuestraban, sino lo que está buscando es su ser querido, porque el daño, el sufrimiento que trae es esa ausencia, ¿sí? Entonces está todo ligado, el tema de la verdad, el tema del sufrimiento, el daño está ligado con lo que experimentamos como cierto, y lo que la sociedad va a experimentar como verdad tiene un elemento muy importante de reconocimiento del daño. Es decir, y eso también lo hemos aprendido en el proceso, que es las víctimas, como estamos buscando justicia restaurativa, que haya una medida de satisfacción, las víctimas no necesariamente experimentan que les están diciendo la verdad cuando les dicen los hechos a secas, sino que esperan que esos hechos y ese reconocimiento incluya un reconocimiento de lo que ellas han sufrido, porque esa es parte de la verdad, ¿sí? Entonces, para poder también guiar al tribunal en qué se espera o qué esperan las víctimas que hemos estado escuchando cuando dicen que quieren escuchar la verdad, pues eso incluye, quieren escuchar un reconocimiento de ese daño, y por eso también lo documentamos. Muy interesante ese redimensionamiento en todo sentido de lo que es el daño, ¿no? Especialmente puesto en clave de verdad y en clave de justicia restaurativa. Yo creo que hay un pensar mucho más a fondo lo que constituye el daño. Hay unas preguntas, Julieta, sobre el tema de responsabilidad. En particular, alguna preocupación sobre lo que ocurriría con aquellos responsables que no están involucrados en esta decisión inicial. ¿Cómo se determinó la responsabilidad y esta digamos, reducción a este primer grupo de responsables? Sí, este caso se planteó, o sea, cada macrocaso, y esto es una cosa en la que ha habido un acuerdo en la sala, es que nosotros intentamos que dentro del armazón que nos da la ley, cada macrocaso pueda responder a las necesidades particulares de cómo lograr los objetivos de la sala dentro del macrocaso. No es lo mismo buscarlo, y ahí sí hay unas diferencias, reconstruir la verdad cuando los comparecientes son fuerza pública, que reconstruir la verdad cuando son FARC. No es lo mismo cuando es todo un caso nacional que cuando es una cosa muy localizada en un municipio o en un grupo de municipios. En este caso en particular, lo planteamos siempre como un caso que iba de arriba hacia abajo. Es decir, que empezábamos con, de alguna manera, la cúpula de ese triángulo, una organización militar muy jerárquica que era la antigua guerrilla. ¿Por qué? En parte porque quienes dirigían la organización, los firmantes del acuerdo de paz, ya habían manifestado una voluntad de reconocer estos crímenes. Por ejemplo, ya tenían un proceso con las familias de los diputados en Cali. O sea, teníamos una idea de que esto no lo iban a negar, y por otra parte hubiera sido muy difícil que lo negaran dado la publicidad, o sea, la manera muy pública en que sucedieron la mayor parte de estos secuestros. Entonces, sin embargo, también entendíamos al ir estudiando la organización que los mandos más medios y más bajos tenían la preocupación que los de la cúpula los fueran a dejar solos, ¿sí? Que los fueran a decir, no, todas esas cosas que hicieron las hicieron ustedes, allá ustedes, ¿sí? Frente a la justicia. Porque claro, la cúpula no eran los autores directos, sino
que habían dado las órdenes, pero no eran quienes literalmente tenían a los secuestrados. Entonces pensamos que era una buena estrategia, y ya lo puedo decir porque salió el auto, empezar desde arriba, de manera que la cúpula, al reconocer, generara, esperamos, como una cascada de reconocimientos, ¿sí? En la medida en que los que venían más abajo en la organización sintieran que no iban a quedar solos con la responsabilidad de estos crímenes de guerra y de lesa humanidad, sino que seguiría de alguna manera un reconocimiento de los que les dieron las órdenes y que no los iban a dejar solos. Entonces, todo esto fue parte de la estrategia de empezar, iniciar con el antiguo secretariado. Nosotros continuamos, hemos estado escuchando a los mandos medios, seguiremos escuchándolos en el transcurso de este año. Tenemos planeadas también escuchar de manera colectiva, así como escuchamos a todos los bloques, escuchar frentes, sobre todo los frentes que fueron protagonistas de secuestros, escuchar a los frentes de manera colectiva. Ahí tenemos unas dificultades por la pandemia, pero esperamos que en la medida en que avance el plan de vacunación podamos retomar la dimensión colectiva de las versiones. Porque después de este auto, que este auto es para el secretariado, viene un auto de determinación de hechos de cada bloque, que eran las grandes unidades regionales de las FARC, ¿sí? Y en el que ya entramos más en el detalle de los secuestros que cometió cada bloque y de las diferencias regionales, porque sí hay unas diferencias regionales entre bloque y bloque, y también hay hechos de los cuales fueron protagonistas los bloques. Y ahí estamos ya trabajando con los representantes de víctimas para que estos autos que determinan lo que sucedió en cada región, pues respondan más a lo que quieren, los detalles que quieren muchas víctimas. Y entonces allí van a venir las cúpulas de los bloques de cada región, que son las siguientes decisiones. Estamos todavía armando estas cúpulas porque lo que hemos aprendido es que, como en realidad en todas las organizaciones, pero más en un ejército irregular, a veces lo que dicen, lo que está escrito no es como en realidad funcionaba el mando. Entonces hemos estado reconstruyendo el mando para realmente que vengan a responder quienes tomaron las decisiones, ¿sí? Y también estamos llamando a algunas personas identificadas por las víctimas por su responsabilidad como carceleros, por el protagonismo que tuvieron. Eso es la gente que va a formar estos grupos. También hay la posibilidad de manera voluntaria venir, y hemos tenido comparecientes que vienen de manera voluntaria y dicen: a mí no me han llamado como cúpula, pero yo tengo algo que decir. Yo no era comandante, pero yo tengo algo que decir. Y entonces también estamos llamando a estas personas. Y luego la sala tendrá, eso es lo que tenemos proyectado, que es como el próximo año de trabajo del caso. Y ya estamos bastante avanzados. Realmente la demora que tenemos ahora, más que en la documentación y en el análisis de la información que nos ha llegado, es en las dificultades que nos presenta la pandemia para oír directamente a la gente. Pero ahora al avance del plan de vacunación esperamos que eso se empiece a facilitar. Luego quedaría un grupo de gente, un tercer grupo de gente que eran ya propiamente los rasos, ¿sí? Y ahí tocará mirarlos, esperamos, la sala tiene que tomar una estrategia que todavía no ha tomado una decisión, así que no puedo adelantar en este medio. Todo lo que he dicho son decisiones que la sala ya ha publicado, entonces las puedo decir, pero ya lo otro no lo puedo decir. Julieta, en la parte, digamos, más jurídica de la decisión, lo que tiene que ver con la calificación propia, ¿cómo nos podría explicar de la manera más pedagógica posible esa conversión que hubo del macrocaso secuestro al macrocaso toma de rehenes? ¿Qué fue lo que pasó en ese ejercicio de calificación propia? Bueno, nosotros intentamos con la sala hacerlo de la manera más sencilla posible, en una estructura legal que no es nada sencilla. Los que hicieron la norma
no pensaron en las dificultades de decirle a un operador judicial, ahí tiene el derecho penal nacional, ahí tiene el derecho internacional, ahí tiene los derechos humanos, ahí tiene el DIH, hágase una calificación jurídica propia, chao. O sea, nos dejaron realmente como una enorme complejidad, porque cada uno de estos universos normativos en sí mismo ya tiene una cantidad de debates dogmáticos, de dificultades y de retos, pero tiene una tradición también jurisprudencial que permite dilucidar cómo aplicar cada universo de estos. Entonces, lo primero que examinamos fue a partir de los principios que debía guiarnos en la aplicación de una calificación jurídica propia. Y también con un sentido finalista, que es que para qué hace la sala nuestra una calificación jurídica propia, que es distinto a para qué hace la sala de amnistía una calificación jurídica propia, o la sala de definiciones jurídicas una calificación jurídica propia. Y por la función de la sala, la calificación jurídica propia es para identificar qué se tiene que ir al Tribunal de Paz, ¿sí? O sea, qué son hechos y conductas de máximos responsables de crímenes no amnistiables y que entonces tienen que ir al Tribunal de Paz. Si son reconocidos, a la sección con reconocimiento, y si no son reconocidos, entonces a la UIA para que sigan el camino de un juicio adversarial. Entonces, ¿qué era esto? Que necesariamente tiene que ir al Tribunal de Paz. Entonces vamos a calificar, y es como un filtro, o sea, de todo esto que tiene la Fiscalía, se hace un filtro que es la calificación jurídica propia y se identifica qué es lo que va al Tribunal de Paz. Y ahí el criterio principal en el caso es qué es un crimen de guerra y qué es un crimen de lesa humanidad. ¿Por qué? Porque la norma dice que lo que es no amnistiable, dice crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, y luego dice, en lo que corresponde al caso, toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad. Pero la Corte Constitucional le había dicho que otras privaciones graves de la libertad había que entenderlo en el sentido del crimen de lesa humanidad de otras privaciones graves de la libertad. Y pues si toma de rehenes es un crimen de guerra, y esto nos devolvía a que lo que teníamos que hacer al hacer una calificación jurídica propia era ver de todo esto que tenía la Fiscalía, qué es un crimen de guerra y qué es un crimen de lesa humanidad. Y ahí empieza a tomar protagonismo la base normativa del derecho penal internacional, que es el que define qué es un crimen de guerra y qué es un crimen de lesa humanidad. Porque el Código Penal Nacional, si bien tiene ese título sobre crímenes contra persona protegida, que contempla el elemento contextual del conflicto armado, que es el mismo elemento contextual de los crímenes de guerra, y es importante, pero no le llama crímenes de guerra. Al mismo tiempo, entonces esa fue como la primera decisión, la calificación jurídica propia nuestra es qué es crimen de guerra y qué es crimen de lesa humanidad. Una fuente muy importante va a ser el derecho penal internacional. El DIH, en la medida en que el DIH dice también que son crímenes de guerra. O sea, entonces buscando eso ya es el sentido. Y luego ahí miramos los principios, el principio de legalidad, el principio de favorabilidad, para ver cómo vamos a calificar lo que sucedió. Y finalmente, en este crimen y también por la guía que le había dado la Corte Constitucional, aplicamos especialmente el Estatuto de Roma, en el entendido que el Estatuto de Roma, por una parte, recoge el derecho consuetudinario y nos da una guía de qué eran los crímenes que estábamos buscando. Y eso fue lo que se aplicó a los hechos, que estuviera... pero al mismo tiempo no dejamos de lado el derecho penal nacional, o sea que de alguna manera hicimos el tipo de doble imputación que ya ha autorizado la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la cual también hay bastante en Colombia sobre la doble imputación. La doble subsunción, perdón. En el sentido que también señalamos cómo estas conductas de todas maneras eran crímenes en el derecho penal nacional, es decir, no se viola el principio de legalidad porque de todas maneras las conductas sí estaban penalizadas por el derecho penal nacional, que es parte de la tarea. Ahora, todo esto es una innovación, por lo que le digo del reto que nos ha puesto la norma de aplicar 4 regímenes, de los cuales 2 son penales,
y los otros 2 tendrían que ser de apoyo a lo penal para no violar el principio de tipicidad, pero 4 regímenes legales distintos y una sola decisión verdadera, que es un reto que no es menor. Entonces, este es el esfuerzo que ha hecho la sala, es pensar, también pensando en el cumplimiento del acuerdo final de paz, en el cual parte de lo que se negoció el Estado colombiano con la antigua guerrilla es la aplicación del derecho internacional penal. Antes de una pregunta final sobre lo que sigue, quisiera volver sobre algunas preguntas del público, Julieta, que nos devuelven sobre algo de lo ya explicado. La primera es cómo la metodología de documentación y análisis del caso incorporó enfoques diferenciales, particularmente el de género. Esta es como la primera. Sí, eso es algo que después me han dicho las organizaciones de mujeres que nunca participaron en secuestro. Hay una cosa que yo quisiera señalar que hizo Justicia y Paz, que es que Justicia y Paz incorporó por su propio diseño institucional muchos elementos de lo que hace una comisión de la verdad. Entonces, cuando uno ve las sentencias de Justicia y Paz, en lo que hablan de género, tienen unas grandes descripciones estructurales. Pongamos, hablan del machismo, hablan del sistema patriarcal, hablan de los arreglos de género en las zonas que estudian y cómo estos se reflejan en la violencia contra las mujeres en las zonas, que es un trabajo realmente pionero de Justicia y Paz y muy interesante. No son todas las decisiones y no siempre fue acompañado por la Fiscalía. Entonces es interesante porque si bien los tribunales hacen como estas, sobre todo el Tribunal de Bogotá, hace estas largas descripciones, después realmente en la parte de la imputación pues no se legalizan muchos hechos de violencia de género o de violencia sexual, pero sí se brinda un elemento contextual. Este elemento contextual en lo que corresponde a los enfoques diferenciales y sobre todo el de género lo debe brindar la Comisión de la Verdad, porque nosotros somos un sistema que existe en paralelo y lo que yo entiendo es que la Comisión de la Verdad está avanzando en estos puntos. Entonces, ¿cuál era la tarea en secuestro de los enfoques de género? Si bien no lo hicimos explícito en la escritura, todo el tiempo tuvimos la guía metodológica, que es la pregunta por dónde están las mujeres, sobre todo las mujeres, porque en tema de orientación sexual realmente ahí no teníamos material. Y quizás sí fue una falencia, pero eso nunca fue parte del tema de secuestro. Yo entiendo que esto se está trabajando más en otros casos, pero no en secuestro. En secuestro sí, en género nos guió, como tampoco hubo mucho del tema étnico. O sea, y lo comentamos en algún momento también con mis colegas, con la colega de la sala que es experta en el tema étnico. El enfoque diferencial étnico no da mucho en el tema de secuestro, porque no era parte de la dinámica. De mujeres sí. ¿En qué sentido? Que las mujeres secuestradas estaban en una vulnerabilidad particular. Entonces sí queríamos documentar en la afectación, por una parte, la vulnerabilidad particular de las mujeres que estuvieron en cautiverio, y eso se hizo, y la afectación a las familias, ahí entendiendo también como un enfoque diferencial de generación. O sea, también cómo afectó a los niños, cómo afectó a las mujeres que se quedaron solas. Y no solamente contándolas como mujeres, sino trayendo la experiencia como una categoría de análisis. El tema, por ejemplo, cuando señalamos la incapacidad de cuidar a los seres queridos. Tradicionalmente el cuidado ha sido una labor femenina, aunque muchos hombres también han cuidado. Y parte de la afectación o parte de los profundos dolores del secuestro es la impotencia que se siente de no poder cuidar
al ser querido, no saber si el hijo está comiendo, si está durmiendo, si lo están maltratando o no, esa gran angustia, eso lo documentamos. Hicimos un esfuerzo también por notar que se escucharan las voces de las mujeres. Entonces, que los relatos no privilegiaran ni voces masculinas ni experiencias masculinas. Si bien la mayor parte de las víctimas directas de secuestro son hombres y la gran mayoría de los perpetradores son hombres, intentamos que se escucharan las voces, que se escuchara la experiencia y luego se tomaron unas decisiones procedimentales. Por ejemplo, nosotros seguimos la guía de la Corte Constitucional acreditando como víctimas en condición de igualdad a las familias, porque escuchamos el sufrimiento de las familias, la mayor parte de las familias, las voces que lideran la expresión de este sufrimiento son voces femeninas. Entonces, esto guió sobre todo los principios de escucha y de representatividad en la documentación de la afectación a las mujeres por el fenómeno del secuestro. Luego, otra parte que yo creo que hicimos, a mí me parece que resolvimos un reto y el tribunal tendrá que ver qué piensa de esto, porque sí es una innovación jurídica. Y es que nosotros imputamos violencia sexual tanto como crimen de guerra como crimen de lesa humanidad. Cuando sucedió, más que todo contra mujeres, aunque tenemos algunos casos de hombres. A pesar de que en lo que teníamos, e incluso en los que nos contaban las víctimas, la gran parte de los hechos que relataban no incluía violencia sexual. Por una parte, como señalamos, hay un subregistro histórico porque la Fiscalía no lo registraba como los agravantes. O sea, hay un momento que hay una reforma legal en que la violencia sexual se vuelve un agravante del secuestro. Y están poco registrados. Cuando había sentencia anticipada no había incentivos para registrar los agravantes y también todas las razones históricas que se han documentado. Pero lo que entendemos, lo que entendió la sala, es que en lugar de hacer el esfuerzo argumental que se ha intentado hacer, que se venía intentando hacer en Justicia y Paz, que era decir la violencia sexual es sistemática, la violencia sexual es generalizada, ¿sí? Lo que dijo la sala es que en secuestro, ahora no estamos hablando de la violencia sexual como tal, como el fenómeno que está aún por estudiarse, sino que la violencia sexual asociada al secuestro era parte del ataque a la población civil y que lo que dice la norma es que lo que es sistemático es el ataque a la población civil y de hecho es la lectura literal, porque estamos refiriéndonos que era un marco de referencia que no tienen la justicia ordinaria, es el marco de referencia del derecho internacional. Y en el derecho internacional penal, para que se configure el crimen de lesa humanidad, que es el que pide la sistematicidad y la generalidad, lo que es sistemático y generalizado es el ataque a la población civil, ¿sí? Entonces, y eso es una innovación jurisprudencial que yo creo que es una comprensión más cercana al secuestro, a la realidad del secuestro, que separar y decir que cada crimen que se cometió en ese ataque generalizado a la población civil era en sí mismo generalizado. Porque fíjese que la gente cuando está secuestrada, o sea, todo este ataque a la población civil que fue secuestrar gente para financiar a la organización. Cuando la gente está secuestrada, está completamente en poder de su secuestrador, ¿sí? Está en una posición de vulnerabilidad absoluta. Su vida, pero su rutina, su día a día, la posibilidad de ir al baño, las cosas más elementales, está en manos de unas personas armadas, ¿sí? Todo lo que le pasa a la persona en esa situación de indefensión es parte de ese ataque. Y la experiencia de las mujeres es el temor constante a que
esa situación de indefensión del cuerpo completamente bajo la vigilancia del actor armado, haya violencia sexual. Es parte de toda la experiencia. Ahí documentamos también como parte de la perspectiva de género, y esto lo reflexionamos mucho. Había una circunstancia que todos los cautivos relatan como muy humillante y una experiencia dolorosa, pero especialmente para las mujeres, que era ser observado cuando se iba al baño. O sea, no de bañarse, sino de defecar y ¿sí? Ser observado. No todas las unidades que vigilaban secuestrados lo hacían. Algunas, motu propio, brindaban circunstancias de intimidad, pero muchas, y sobre todo cuando los secuestrados se consideran como de alto valor, eran observados. Y eso se experimentaba, y ahí lo dijimos, por las mujeres, como una situación de violencia sexual. Sí, aparece claro en el auto. Julieta, en un minuto, que se nos acabó el tiempo, podríamos seguir conversando, por supuesto, pero por respeto a los tiempos que cada quien tiene programados. En un minuto, ¿qué sigue en este caso? ¿Qué se espera en el caso 01? Bueno, en ese momento estamos avanzando como en dos vías. En una, con este auto que ya se adoptó, el reconocimiento que entregó los antiguos miembros del secretariado, que reconocen los hechos y conductas, pero tienen algunos debates jurídicos. Pero sobre todo, los representantes de víctimas nos entregaron varios memoriales en los cuales piden algunas pruebas adicionales, y como son tantos, estamos preparando las respuestas. A esto primero vamos a responderle lo que las víctimas pidieron en reacción al auto 19 y después lo que dijeron los comparecientes. Entonces, en una vía se está preparando, y lo que dijo la Procuraduría, que también entregó un memorial bastante extenso. Entonces, están preparándose las respuestas al auto 19 y eso es como un carril. Y por el otro carril estamos avanzando con la construcción de los autos de determinación de hechos y conductas por bloque. Entonces, estamos en diligencias de versión voluntaria con mandos medios. Estamos sistematizando los hechos que nos relatan las víctimas, que se siguen acreditando. Y hay un esfuerzo que de manera paralela estamos haciendo, que yo quisiera señalar para terminar, que es el tema de las demandas concretas de verdad, que es que hemos descubierto o aprendido, porque las víctimas nos han enseñado mucho, que muchas víctimas están buscando verdades específicas. La más importante en el caso son las familias que están buscando a los desaparecidos. Pero también hay familias y víctimas que están buscando un dato particular, que varía mucho, pero que entendemos por la asesoría que hemos recibido de psicólogas especializadas, que es importante para sus procesos de duelo tener esa información particular. Entonces, en esta información, en su gran mayoría, es información que tienen los mandos medios o que tienen los mismos rasos. Incluso hay casos de guardias, por ejemplo, que tienen la información que buscan. Entonces, en estas versiones con los mandos medios estamos intentando también facilitar procesos en los cuales las víctimas puedan ubicar y escuchar al compareciente que tiene la información que buscan. Entonces, ese es como el segundo carril que están dando. Sí, esas son las dos cosas que estamos haciendo. Bueno, Julieta, muchas gracias. Ha sido un verdadero gusto conversar contigo en este primer café con la JEP. Gracias por los detalles, por la explicación. Creo que ha sido bastante pedagógico e ilustrativo el trabajo que se viene adelantando por parte de la sala. Me resta simplemente invitarlos igualmente a todas las personas que nos están acompañando y a quienes quieran adicionarse luego. Para el próximo 2 de julio tendremos acá como invitada especial a Marcela Badía, la directora del Grupo de Análisis de Investigación de la JEP, y estará coordinada ese siguiente café por la colega Marcela Giraldo. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Julieta, nuevamente por acompañarnos. Buen día. Gracias.